Buenas noches. Vamos a leer Marcos, capítulo 9. Seguimos los versículos que habíamos visto la semana no pasada, la anterior. La semana pasada tuvimos la actividad especial en el Alfa con la visita de Timoteo y Cari. Y bueno, habíamos leído capítulo 9, versículo 30, la semana anterior. Y hoy nos toca del 33 al 37. Así que vamos a leer desde el versículo 30. Dice, habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum, se habían salido entonces de Galilea, caminaron por todo ese recorrido y llegaron a Capernaum, esa ciudad que es mencionada muchas veces en la Biblia porque es un lugar donde Jesús pasó mucho tiempo y allí había una casa en la que uno de sus discípulos siempre recibía al Señor. Así que llegaron a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Hasta ahí leemos hoy. Y bueno, recordemos lo que estuvimos mirando. Jesús en ese trayecto en el que quería pasar un tiempo con sus discípulos a solas, quería dedicarse a profundizar la enseñanza con sus discípulos, porque ya quedaba poco tiempo de Jesús en la tierra. Ya Jesús sabía que su ministerio público, todo lo que él venía haciendo, con tantas personas, tantas señales, tantas sanidades, ¿sí? Y tanto predicación a la gente en general, ese tiempo estaba pronto a terminar. Y llegaba el momento que Jesús les anuncia en estos versículos anteriores que estuvimos viendo hace 2 semanas, en el cual Él les dice, bien claro, el Hijo del Hombre, que se está refiriendo al mismo porque ese es un título mesiánico, ¿tá? Es un título que el profeta Daniel da a entender de que es el Hijo de Dios, que es el Verbo, que es la segunda persona de la Trinidad. Dice, será entregado en manos de hombre y le matarán y resucitará al tercer día. Jesús nuevamente dice estas palabras, es claro, y como veíamos hace 2 semanas, para nosotros es muy fácil entender esto, porque lo que dice acá, primero que ya sabemos que pasó, ya lo conocemos, ¿sí? Pero a su vez nosotros no estábamos cargados de una forma de pensar, de una teología muy errónea que tenían los judíos. El pueblo de Israel, en su forma de sistematizar las enseñanzas del Antiguo Testamento, de los profetas, no entendían, ¿sí? Por errores de interpretación de ellos mismos y por las expectativas que tenían, no entendían que Israel
necesitaba un Salvador que muriera en lugar de ellos. Eso no lo entendían. Incluso hasta cuando el sumo sacerdote dice es necesario que muera en lugar del pueblo, yo creo que esas palabras tampoco las entendía. Porque Israel, como nación, ¿sí? No individualmente, algunos sí lo entendieron, pero como nación no entendía que lo que más necesitaba era un Salvador espiritual. Los israelitas naturalmente confiaban en que, por ser descendientes de Abraham, tenían toda su relación con Dios solucionada. Y eso no es así. La Biblia enseña claramente de que todas las personas a lo largo de la historia, para acercarse a Dios, necesitan acercarse en base a un sacrificio. Dios no nos puede recibir a nosotros mismos así como somos, porque en nosotros hay pecado. Desde Adán y Eva hasta el final de los tiempos, todos los seres humanos somos pecadores. Nacemos así ya, con esto, que nadie nos enseña a hacer lo malo, es natural en nosotros. Y eso hace que Dios estableció que el pago por el pecado es la muerte. Por lo tanto, los israelitas, aunque hacían rituales que Dios les había dicho, que tenían que sacrificar un cordero, que hacían eso todos los años, que también hacían muchas ofrendas, cumplían toda esa parte externa, pero no, la mayoría de ellos no entendía realmente su necesidad espiritual de que alguien tenía que morir en lugar de ellos, porque ese cordero que moría no podía quitar el pecado de los israelitas. Ningún cordero que haya muerto a lo largo de la historia limpió los pecados de nadie. Ni siquiera el primer cordero, los primeros 2 corderos que Dios sacrificó cuando pecaron Adán y Eva. Esos corderos murieron en lugar de Adán y Eva, pero la sangre de ese cordero no limpió el pecado de Adán y Eva. Entonces, Dios desde ese momento estableció para los seres humanos, dio la promesa de que un día iba a venir alguien que iba a derrotar el poder de Satanás, que iba a aplastar la cabeza de Satanás y que iba a ser herido, ¿sí? Porque la muerte de Jesús, ¿sí?, no es una muerte eterna, fue como esa herida de la serpiente en el calcañar. Jesús murió y resucitó, triunfó sobre la muerte. Eso que ya estaba dicho en Génesis, que nosotros ahora lo podemos entender porque tenemos toda la revelación, los judíos no lo estaban entendiendo. Y como nación, ellos solo esperaban que un día viniera un Salvador y que gobernara con justicia, que hubiera prosperidad en Israel, que fuera la nación más importante del mundo. Ellos esperaban eso. Pero para que eso pueda ocurrir, para que los israelitas pudieran entrar a un reino así de justicia, los pecados de esos israelitas tenían que ser perdonados, como tienen que ser perdonados nuestros pecados. Y eso ellos, como nación, no lo estaban esperando. Por eso, cuando Jesús dice estas palabras, los discípulos no entienden. ¿A qué se refiere Jesús con morir y resucitar? Es más, avanzamos a los versículos siguientes, los que nos tocan hoy, y vemos que en ese camino ellos iban discutiendo entre sí, pero no iban discutiendo, che, ¿qué fue esto que dijo Jesús? A ver, ¿quién entendió? A ver, ¿quién nos puede explicar qué es esto de morir, resucitar al tercer día? De eso no estaban hablando ellos. Eso no lo entendieron, no encajaba en su teología, así que lo dejamos de lado eso y seguimos con nuestros pensamientos. ¿Sí? Eso es algo muy común en los seres humanos. Muchas veces cuando no entendemos algo, decimos, bueno, esto lo dejamos de lado
y nos enfocamos en otra cosa. Pero aquí no es que era una clase de geografía o de historia que no entendimos, de matemática. Era una verdad central. La cruz. Jesús está hablando del hecho más importante de la historia. Sin la cruz no hay salvación. Jesús está hablando de eso y los discípulos no lo entienden porque no encaja en su forma de pensar y en lo que ellos esperan. Y entonces sacamos esto y nos ponemos a hablar de otra cosa. ¿Y de qué se ponen a hablar? Acá lo dice muy claro. Como ellos esperaban que Jesús en ese tiempo fuera a Jerusalén y fuera proclamado rey y empezara a reinar y quitar a los romanos de Israel, y ellos habían visto el poder de Jesús, reconocían que Él era el enviado de Dios, que Él era Dios hecho hombre, y entonces decían, bueno, ya está, Jesús va a reinar. Hay oposición, sí, pero en su forma de pensar dirían, bueno, va a llegar el momento que incluso nuestros gobernantes, los sacerdotes, los fariseos, lo van a reconocer. Van a reconocer a Jesús como el enviado de Dios. Así que ellos seguían pensando eso, porque tenían una vista cargada por una teología que tenía errores. Y entonces, ese era el pensamiento de ellos. Entonces, como estaban esperando que de aquí a días, semanas, meses, Jesús empezara a reinar, entonces empezaron las cosas normales de los seres humanos, ¿no? Todos tenemos ambiciones. No hay ser humano que no quiera tener un lugar, ser privilegiado, tener reconocimiento, ocupar un lugar. Así que los discípulos somos los que hemos seguido a Jesús, somos los que lo estamos apoyando. Cuando Él, somos los de su confianza. Además, dentro de todos sus discípulos, nos eligió a nosotros 12. Así que, cuando Jesús empiece a reinar, ¿quiénes vamos a ser sus consejeros? ¿Quiénes vamos a estar ahí? ¿Quiénes vamos a ocupar los primeros lugares para ayudarlo a gobernar? Nosotros. Era clarísimo, ¿no? Y de eso estaban pensando ellos. Pero no solamente estaban pensando en ellos, en eso, sino que ellos, acá dice, la palabra disputar, ¿sí? Significa no solamente discutir, sino razonar. Estaban en una discusión y tratando de convencer uno a otro, convencerse entre ellos de quién de nosotros 12 tiene que ocupar el primer lugar, ¿no? Obviamente el Señor, pero después del Señor, ¿quién viene? Ese era el tema de ellos. No era la cruz de Cristo. No, ellos no se pusieron en ese camino a decir, bueno, a ver, yo no entendí lo que dijo Jesús, no entiendo. A ver, vamos a preguntarle a Jesús de vuelta. Jesús, ¿qué es esto de morir y resucitar el tercer día? Esto no encaja con lo que estamos esperando. No, eso lo dejaron de lado y empezaron, bueno, ¿y quién de nosotros es el más importante? Y hace unos días antes, 3 de esos discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, habían sido llevados por el Señor al monte y el Señor les mostró su gloria cuando se transfiguró, ¿no? Y bueno, esto me lo imagino yo me lo imagino, no sé ustedes, pero Pedro, Jacobo y Juan serían de los 3 que estarían ahí diciendo, bueno, a ver, muchachos, a ver. Si esto para organizarlo, primero habemos 3 que estamos por encima, ¿no? Hay 3 que somos los más cercanos al Señor, así que vamos a ir ordenando las cosas, todo tiene su lugar, pero no nos apresuremos,
¿no? No sé, yo me lo imagino así, ¿no? Porque Pedro, Jacobo y Juan no eran egoístas como nosotros. Sí, eran pecadores igual que nosotros. Y todos los seres humanos tenemos necesidad de cierto reconocimiento. El tema es que muchas veces lo que nos sucede es que, como somos tan pecadores, a veces nos reconocen algo y en vez de agradecerle a Dios porque pudimos hacer algo bien, porque Dios nos dio la facilidad de hacer eso, nuestro orgullo aflora y queremos un poquito más, ¿no? Y queremos más reconocimiento. Y esto les pasaba a los discípulos. Entonces ellos estaban discutiendo, estarían razonando, estarían diciendo, pero a ver, por lógica, acá uno de nosotros tres, ¿eh? Y probablemente Pedro diría, muchachos, ¿a quién el Señor le dijo tú serás Pedro? Yo. Así que, vamos a tratar de ponernos usando la razón, las palabras del Señor. ¿Ah? No sé cómo habrá sido esa discusión, pero ese camino que fueron desde Galilea a Capernaum, ellos dejaron de lado las palabras de Jesús y se llenaron de sus pensamientos, siguieron con sus pensamientos, y no solo eso, sino que discutieron, ¿sí? ¿Quién es el más importante? ¿Quién va a ser el más importante? Y acá, una de las cosas que veía en este pasaje es que a veces Dios nos quiere hablar algo, nos quiere decir algo, nos quiere enseñar algo, pero nosotros tenemos esta misma actitud. Estamos llenos de nuestros pensamientos, de nuestros deseos, de nuestros anhelos, de lo que esperamos que suceda, y lo que Dios nos dice parece que fuera un frontón. Rebota y no entra, ¿sí? Nos volvemos impermeables. Y nos puede pasar esto, claro que sí. Incluso a veces no entendemos algo y lo tratamos de acomodar a lo que nos conviene. Esto, si fuera así, está genial. Si es tan así, de esta manera no me gusta tanto. Y a veces nosotros queremos hacer eso también con la palabra de Dios. Dios habla claro. Lo que pasa es que nosotros somos enredados. Y somos como estos discípulos que nos cuesta entender, pero muchas veces nos cuesta entender porque no queremos tener esa actitud de decir, Señor, quita mis pensamientos y ayúdame a entender qué es lo que tú quieres enseñarme en esto. Y esos discípulos que estaban allí, les estaba pasando eso. No estaban. ¿Qué es esta palabra de Jesús? De ser entregado, de morir, de resucitar. No, a ellos les preocupaba cuál de nosotros es el más importante. ¿Quién va a ser el primero? Y otra de las cosas que pensaba en esto, ¿no? ¿Cómo se siente Dios cuando nos habla, cuando nos dice las cosas y nosotros estamos en otra cosa? Tenemos el chip enfocado en otra cosa y Dios nos habla y nos rebota y nos rebota y nada. No se produce nada acá, ni acá. Jesús les dice lo que va a pasar. A su vez Jesús ya está empezando a sentir la tristeza, el peso de saber que va a ir a esa cruz, que va a cargar con nuestros pecados, que va a estar solo. Les dice a sus amigos, a sus discípulos, esto, y ellos, nada. Ellos están interesados en otra cosa, ¿no? Yo pensaba, muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Seguramente el corazón de Jesús ahí fue herido por sus amigos, ¿no? Porque es como cuando alguien viene a un amigo y le viene a contar algo que le pasó y el otro
cero bola. Ni te escucha, te sale y te dice otra cosa. Y tú quedas tipo, está, gracias, qué macanudo. ¿No? Así fueron ellos. No prestaron atención a lo que Jesús decía, pero también Jesús, como hombre, estaba pasando por un momento de dolor por lo que iba a acontecer más adelante. Él sabía que para eso había venido a este mundo, pero porque hubiera venido a este mundo y se hubiera hecho hombre, no es que era algo fácil. No fue fácil para Jesús ir a la cruz y morir y que tus pecados y los míos fueran cargados en él y recibir la ira del Padre. No fue fácil. Así que muchas veces nosotros también hacemos estas cosas con el Señor. Y seguramente que entristecemos al Señor por nuestras actitudes, por nuestros pensamientos, por las cosas que hacemos, porque a veces también entre nosotros, en vez de estar haciendo lo que tenemos que hacer, podemos estarnos peleando. Y otra de las cosas que podemos pensar aquí, ¿no? Aquí hay un mensaje y es el mensaje de la cruz. Y yo me hacía esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es mi respuesta frente al mensaje de la cruz? Porque Jesús habla de la cruz, no lo dice directamente ahí, en este pasaje, le dice que va a morir, ¿sí? Pero está el mensaje de la cruz ahí. Y ese es el mensaje central de la palabra de Dios. El mensaje central es esto, la cruz, la muerte del Hijo de Dios por nuestros pecados. Sin eso no sirve nada, no hay nada que importe. Podemos tener muchas bendiciones de Dios y todos nosotros tenemos un montón de bendiciones de Dios. Estamos vivos, estamos respirando, muchos tenemos trabajo, tenemos salud, tenemos muchísimas bendiciones. Tenemos un país en el que tenemos paz, libertad. Todos disfrutamos de estas cosas, algunos más, otros menos. Todos en Uruguay disfrutamos esto. Son bendiciones de Dios. Ahora, ¿de qué sirven esas bendiciones de Dios? Si lo más importante, la bendición más importante que Dios quiere darnos es el perdón de nuestros pecados, si eso lo rechazamos. Si el mensaje de la cruz no tiene valor para nosotros, si no tiene valor para tu vida. Y eso pasa. Hay muchas veces, mucha gente escucha el mensaje de la cruz, no lo entiende y toma la actitud que tuvieron los discípulos en este momento, dejarlo de lado. ¿Sí? No lo entendí, esto no es para mí, esto no me interesa. Cuando es el mensaje central, Dios no tiene otra cosa para ti más importante que tú entiendas que Dios se hizo hombre para morir por ti en la cruz, para que tu condenación eterna fuera pagada por el Dios perfecto que se hizo hombre. Y que sin ese sacrificio Dios no puede perdonarte ni limpiarte, no puede darte vida eterna. Dios no te puede aceptar si tú sos indiferente al mensaje de la cruz. Si tú rechazas a Jesús y lo que Él hizo en la cruz por ti, Dios no te puede recibir. Dios no te puede perdonar. Y eso es lo más importante. Ahora, también muchos de los que estamos aquí, frente a ese mensaje, lo hemos recibido, lo hemos creído, lo hemos aceptado. Pero, ¿cuánto impacta día a día el mensaje de la cruz en nosotros? Hoy decía Agustín, nos levantamos y las primeras cosas que a veces vienen a nuestra cabeza no es orar, no es alabar a Dios ni dar gracias, sino deseos, preocupaciones, planificación, cosas que ya programamos del día anterior, cosas que tenemos que hacer. Y a veces pasa en nuestra vida, aunque seamos hijos de Dios, aunque hayamos sido perdonados, que el mensaje de la cruz se nos olvida y no nos impacta día a día como debería.
Y esto nos pasa a todos, ¿sí? Qué bueno si tú te levantaste hoy y el mensaje de la cruz estuvo presente en tu vida esta mañana y alabaste a Dios, le diste gracias, lo buscaste y pensaste primero en Dios. Qué bueno. Dale gracias a Dios porque te ayudó a que eso fuera así. Porque si sale lo natural de ti, no sale buscar a Dios. Porque no somos así. Los seres humanos no buscamos a Dios. No hay quien busque a Dios, dice la Biblia. Dios nos buscó a nosotros primero. Él es el que nos llama, el que nos atrajo a Él. Así que Jesús les dice, ¿de qué estaban discutiendo? Jesús sabía, obviamente. Es otra de las cosas que muestra aquí la deidad de Dios, la deidad de Jesús. Jesús conoce, sabe qué había en los corazones de ellos, sabía de qué estaban discutiendo. No sé, yo me imagino que en ese trayecto Jesús iría un poco separado de ellos, ¿no? Ellos se habrán quedado un poco más atrás, discutiendo todo esto. Ahora, cuando llegan ahí, Jesús les hace esta pregunta y ellos no responden. ¿Por qué no responden? Yo pensaba esto, ¿no? No, la respuesta no fue, Señor, no te respondemos porque tú ya sabes de qué estamos hablando. Yo entiendo que allí los discípulos se sintieron avergonzados. Sintieron vergüenza. Jesús nos habló de algo, nos habló de muerte y resurrección. No entiendo qué quiere decir Jesús con esto. Pero se ve que para Jesús eso es importante porque ya lo ha mencionado más de una vez. ¿Y nosotros de qué estamos hablando? Nosotros estamos peleando por quién va a ser más importante. ¿Quién va a ser el mayor? Estoy usando mi lógica, mi razonamiento para ver quién va a ocupar el mejor lugar. Y pensaba esto, ¿no? Que Jesús muchas veces capaz que no lo hace directamente así, pero deberíamos pensar que Jesús viene a nosotros muchas veces y nos pregunta, ¿de qué estabas hablando? ¿Qué estabas pensando? ¿De qué discutías? ¿Qué estás haciendo? ¿No? ¿Qué hiciste hoy? A veces pasamos capaz que todo el día y no nos preguntamos esto, ¿no? Porque no tenemos a Jesús físicamente al lado de nosotros, ¿no? Pero si lo tuviéramos como lo tenían los discípulos y nos hace esta pregunta, yo soy el primero que pasa vergüenza. Me imagino que ustedes también. Pero yo pasaría mucha vergüenza. ¿Verdad? Ahora, qué bueno es a veces pasar un poquito de vergüenza, ¿no? Porque esa vergüenza nos hace reaccionar y decir, ¿dónde estoy poniendo mis prioridades? Y eso creo que estaría bueno que cuando pasan algunas cosas entre nosotros que no están buenas, porque somos todos pecadores, estaría bueno que nos preguntáramos, ¿qué me diría Jesús ahora? Cuando me enojé con alguien, cuando, como veíamos el viernes, ¿no? Cuando me cuesta perdonar a un hermano, ¿qué me diría Jesús? Jesús nos dice cosas, ¿no? Está en su palabra. Pero no lo tenemos físicamente para que nos diga de esta manera. Pero estaría bueno que nos pensáramos de esta manera. Si Jesús se para al lado de nosotros y me dice, ¿por qué te enojaste con tu hermano? ¿Por qué estás guardando un rencor? ¿Por qué no quieres perdonar? Y ahí le vamos a decir a Jesús, no, Señor, porque Él no me quiere pedir perdón. ¿Le vamos a decir eso? Si estuviera acá físicamente, si entendemos un poquito, diríamos, qué duro que soy, Señor, perdóname. Sentiríamos vergüenza, como sintieron los discípulos.
Sintieron vergüenza de estar discutiendo en vez de estar pensando en lo que Jesús había dicho y de estarle preguntando al Señor, enséñanos, pues no entendemos esto. ¿Cómo es que muerte y resurrección? Si tú viniste, si sos el Mesías, no viniste a reinar. Explícanos, no entendemos. Ahora, hay algunos detalles acá que están muy lindos, ¿no? Dice, entonces, versículo 35, él se sentó y llamó a los 12, ¿no? Y acá es la pedagogía al máximo nivel, ¿no? El Señor, un maestro excelente, ¿no? No perdió el control, no se enojó con estos discípulos, con estos alumnos duros que les cuesta entender, ¿verdad? No es como nosotros los profesores que a veces nos enojamos. Los maestros también, ¿verdad? Porque no es fácil, somos así. Pero el Señor, ¿qué hace? No los reprende así, no le dice, pero qué burro, ¿no? No le dice, pero qué lento que sos, otra vez. No, no. Le dice, vamos a sentarnos. Se sienta y dicen que los maestros en la antigüedad, o sea, los rabinos, cuando iban a dar una enseñanza importante, ellos hacían esto. Primero se sentaban frente a sus alumnos, así que ellos sabían que, bueno, guarda que ahora va a decir algo importante. Presten atención, saquen el cuaderno y apunten. Esto es enseñanza importante. Así que Jesús no les habla con dureza, sino, sí, hay una reprensión, hay una enseñanza, pero desde el amor, ¿no? Así corrige Jesús. Y qué bueno que corrige así, ¿no? Que no nos corrige muchas veces de otra manera, aunque a veces también tiene que corregirnos de otra manera. Pero muchas veces Jesús nos corrige así. No nos arrima a lavar el cuerpo. A veces tiene que hacerlo, pero a veces nos corrige como acá los discípulos. Se sienta y quiere que nosotros nos sentemos con Él y nos quiere enseñar. Entonces, Él empieza con esta enseñanza y les dice, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y es interesante que en realidad acá Jesús no está diciendo que sea malo ser el primero. No está diciendo eso. No está diciendo, che, qué mal, que quieran ser el primero. No. Sino que está diciendo, en todos los órdenes, sí, hay primero, segundo y tercero o varios. Pues no, todos caciques no podemos ser. Todos peones tampoco. No funciona así, ¿no? No funciona, no. Entonces Jesús no está condenando que alguien quiera ser el primero, pero lo que está diciendo es, ¿quieres ser el primero? Bien, pero hay una condición para ser el primero y no es la condición humana que nos gusta a todos, ¿no? Porque cuando uno tiene esa idea de ser el primero, ¿qué aflora en nosotros? ¿Qué nos gusta? Que nos sirvan. ¿A quién no le gusta que lo sirvan? ¿Verdad? Es lindo ir a un lugar, que te sientes, que te preparen la comida, que te la sirvan, que esté riquísima, que no tuviste que trabajar. Está buenísimo eso. ¿Está? Lo único feo viene después cuando hay que pagar por lo que comiste. Pero a todos nos gusta que nos sirvan. Ahora Jesús dice, el que quiera ser el primero, tiene que ser el que sirve. No el que se sienta que lo sirvan, ¿no? Y eso es a contramano de lo que es natural en nosotros, ¿sí? Porque a todos nos pasa en distintos momentos y frente a situaciones diferentes que
No sale de adentro. Ah, no, pero pará un poquito. Mirá que respetá un poquito, ¿eh? Respetá un poquito porque mirá que yo no soy un chiquitito que nació ayer, ¿eh? Mirá que hace un tiempito que estoy en esto. Vamos a respetar, ¿no? No sale eso de adentro. ¿Y qué dice Jesús? El que quiera ser el primero, tiene que servir. Dice, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos. ¿Por qué el postrero de todos? Porque ese va a ser el que va a servir más. Será el servidor de todos. Y es el ejemplo de Jesús. Jesús vino a este mundo a servir, dice, y no a ser servido. Él es Dios. Tiene el derecho de haber venido a este mundo a ser servido. Por supuesto que tiene ese derecho. Pero no vino a eso. Vino a servirnos. Es tremendo que Dios, el dueño del universo, el dueño de nuestras vidas, vino a este mundo a servirnos a nosotros. Que no somos nada al lado de Él. Él vino a servirnos. Por eso, ese es el mensaje de la cruz. Él vino a la cruz. Él vino a este mundo para ir a la cruz. Él vino a servirnos. Y nos da ese ejemplo. Hoy Agustín empezaba con los versículos de Filipenses, ¿no? El cual, siendo en forma de Dios, no se aferró a eso, sino que se despojó a sí mismo y vino en esta condición de siervo y se humilló a sí mismo hasta la cruz. Ese es el ejemplo máximo de servicio. Y eso es lo que Jesús está enseñando. Es lo que le está diciendo a sus discípulos y también a nosotros, ¿no? Ahora, no solamente Jesús enseña esto con palabras, sino que pone una ilustración para que esta enseñanza todavía sea mejor entendida y sea más profunda. Entonces, Jesús toma un niño y lo pone ahí como ejemplo. Dice, y tomó un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Entonces, Jesús está enseñando, el camino de la grandeza es la humildad, es el servicio. ¿Quién es grande? El que sirve. Ahora, para servir, Jesús acá pone algunas cualidades. ¿Cómo es un buen servicio? Y entonces toma un niño y lo toma en brazos, ¿no? Y uno piensa, ¿cuáles son las necesidades de un niño? Porque ¿por qué usa un niño acá? Porque quiere usar justamente todas las necesidades de un niño para hacernos entender de cómo debemos servir, ¿no? ¿Y uno qué hace, no? A ver, los papás que tienen bebé, cuando van a agarrar al bebé de la cuna, ¿qué hacen? ¿Lo agarran del brazo, sí? ¿Se lo ponen al hombro? No, no hacemos eso, ¿verdad? No son una bolsa de maíz, ¿no? Que uno hace de ¡pah! No. ¿Cómo hacemos cuando tenemos a nuestros bebés? Lo upamos con cuidado, ¿verdad? Con cariño, ¿sí? Con amor. Aunque el bebé muchas veces esté llorando 2 horas y nos tiene hasta acá, ¿verdad? Pero, ¿qué hacemos? Con cuidado, ¿no? Es un bebé, es un niño. ¿Hay que tratarlo con cuidado? Sí. Y acá hay una cualidad entonces en el servicio que Jesús está enseñando. ¿Cómo servimos a los demás? ¿Cómo es nuestro trato al servir? Y Jesús está diciendo, cuando tú sirves, si quieres ser el primero, si quieres servir realmente, deberías tratar y servir a los demás como si fuera un niño,
con cuidado, con delicadeza, con amor. Ahora, un niño precisa protección, cuidado, precisa tiempo, precisa que seamos pacientes, que los alentemos, ¿verdad? Y ¿saben otra cosa que precisa un niño? Para nosotros poder servir a un niño tenemos que ser humildes, ¿no? Porque en nuestra sociedad uno dice, bueno, el que es un niño, el que importa es el mayor, ¿verdad? Pensamos así porque ¿qué entiende el niño? Y para enseñarle a un niño hay que tener paciencia. Hay que, en las maestras de preescolar más lo saben, ¿no? Hay que tener paciencia para enseñar, hay que tener ternura para llegarle a ese niño, ¿verdad? Y todas esas cosas que un niño precisa, Jesús está poniendo como ejemplo, yo recibo a este niño, yo lo trato así, y ustedes también deberían tratar así a un niño, y así deben servir, con estas cualidades. Tengo que servir a los demás de esta manera, como trataría a un niño. Así es la forma de servir. No con enojo, no con mal humor, con distintas cosas. Y a veces nos pasa que tenemos que hacer algo, o servir a un hermano, o cumplir con alguna actividad que tenemos que hacer, y servimos, pero no siempre lo hacemos siguiendo esta enseñanza de Jesús. A veces lo hacemos para cumplir, para salir de eso rápido, ¿no? Y es así. Alejandro decía el viernes, me acuerdo que es muy fácil a veces servir a un hermano que lo vemos una vez por año, ¿no? Claro, porque con él generalmente no tenemos problemas, ¿no? Pero a los que convivimos, que nos vemos siempre y que tenemos algunas pequeñas diferencias o a veces no tan pequeñas, es más difícil, claro que sí. Pero el Señor no está diciendo que tenemos que servir a algunos, a los que son fáciles de servir, sino que está diciendo que ¿quién es grande realmente en el reino de Dios? El que se dispone a servir así. Y en este ejemplo Jesús les enseña a estos discípulos cómo es el carácter que Él espera de ellos, el carácter de un creyente. Es lo que Dios espera, es lo que Dios quiere. Y cuando uno ve esto, sí me falta, ¿no? Sí nos falta, claro que sí. Pero bueno, aunque nos falte, no tenemos que perder el norte. El norte es este. El Señor lo deja bien clarito. Así tengo que servir. Y esto tiene que venir a mi cabeza muchas veces. Porque cuando me enojo, con razón o sin razón, debería recordar estas palabras. Es tan grave, tengo que enojarme tanto. No puedo tener paciencia y tratar a los demás como si fuera un niño, porque es lo que está diciendo Jesús. Tenle paciencia, ten amor, ten cuidado. Así es la forma de servir. Así que este pasaje creo que es muy práctico y nos deja muy en evidencia a todos de que nos falta muchísimo. Pero bueno, el Señor nos dice, esto es lo que quiero. A esto apunto y quiero que vayan hacia esto. Y bueno, reconozcamos que nos falta y pidámosle al Señor que nos ayude. Porque esta es la forma en que Dios quiere que sea la iglesia. Que todos tengamos este norte. ¿Podemos ser importantes? Sí, sirvamos.
Sirvamos en lo que Dios nos pide, en lo que Dios nos da, en las oportunidades que tenemos. Y con esta forma, porque servir de la otra manera no tiene ningún beneficio, ni para nosotros, ni para Dios. Dios no va a recibir un servicio o una ofrenda que a Dios le agrade si lo hacemos desde la otra actitud, de la natural en nosotros, ¿no? Ahora, si lo hacemos así, como el Señor nos enseña, Dios recibe eso, Dios le agrada eso, y también nos va a ayudar, ¿sí? A que cuando nos pasa, cuando viene eso a nosotros, que reaccionamos de esa manera, Dios va a recordarnos estas palabras y nos va a hacer darnos cuenta de que tenemos que ser humildes, porque Él es el ejemplo de humildad. Él hizo eso y nos marcó el camino. Él vino a servirnos. Así que no espera otra cosa de nosotros, que entendamos el mensaje de la cruz, que respondamos a ese mensaje con fe, aceptándolo, y que empecemos a vivir de esa manera, o que sigamos viviendo de esa manera, y levantándonos cada vez que tropezamos, que van a ser muchas veces, pero volver rápido a esto, a reconocer, pedir perdón, y también entre nosotros. Es bueno que tengamos la práctica de venir y pedirnos perdón cuando hacemos algunas cosas que están mal. No tenemos que dejar pasar todo por alto, porque a veces capaz que para mí fue una bobada, pero realmente ofendí a un hermano, una hermana, mucho más de lo que yo imagino. Y es parte de esa humildad venir y decirle, estuve mal, ¿no? Perdóname. ¿Está? Y eso ayuda a que nuestras relaciones sean más sanas, más en este tono que el Señor nos indica, ¿no? Bueno, que el Señor nos ayude a vivir así. Oramos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú sos claro y sabemos que cada uno de nosotros fallamos en un lugar u otro, Padre. Te pedimos que no solo sea una cosa que escuchemos, sino que lo podamos aplicar en nuestra vida, Señor, sabiendo que tenemos que querer ser cada vez más como tú, Señor. Gracias porque tú fuiste ejemplo cuando estuviste aquí en la tierra. Ayúdanos a día imitarte a ti. Gracias por este tiempo y bendice la siguiente reunión. En tu nombre, amén. Los horarios de la reunión, los domingos 10:15, la escuelita dominical. Domingo 19 horas, una reunión como esta. Martes 20 horas, la reunión de oración. Viernes 20 horas de estudio bíblico. Sábado 18:30, adolescentes. Sábado 20:30, jóvenes. Y a continuación la cena del Señor.